Bienvenidos, recordando lo que vimos en el módulo conceptualizar, elementos clave, tener definidos el plan para planificar, cuál es el alcance, cuáles son los elementos de conservación que vamos a tener, cuáles son las amenazas sobre estos elementos, cuál es el estado de conservación de estos elementos. Vamos a entrar a la siguiente parte, que es la parte de planificar, que es uno de los elementos donde ya tomamos toda la información que fuimos preparando durante la etapa anterior para ir analizando y entendiendo un poco más la dinámica sobre la cual estamos haciendo todo el trabajo de planificación con los diferentes objetos que hemos definido. Entonces, en esta parte vamos a definir objetivos, vamos a definir estrategias, vamos a abordar un tema importante, que es la teoría de cambio, que es lo que nos permite identificar cómo vamos a hacer los abordajes, la parte de la supervisión y el plan operativo, cómo vamos a ir avanzando con respecto a esta parte. Entonces, en la parte de planificar, pues empezamos a definir qué objetivos queremos al hacer el abordaje dentro de la planificación. Si lo que queremos es hacer una mejora de nuestros objetos, mitigar alguna amenaza o mejorar algún estado de salud específicamente de lo que estamos trabajando. Podemos empezar a desarrollar algunas estrategias para poder ir agrupando qué abordajes vamos a tener, cómo vamos a ir trabajando con los actores, y vamos a poder trabajar también en una priorización de estrategias. ¿Cuáles son aquellas estrategias que tienen más posibilidades de avanzar en función de las capacidades, tanto de personal como financieras? Vamos a estar también analizando las teorías de cambio y cómo generamos esas teorías de cambio, qué objetivos y qué indicadores vamos a tener vinculados en esa teoría de cambio y a las estrategias, cómo las vamos abordando, y cuáles son las acciones más amplias, cuál es el seguimiento que vamos a tener para garantizar que el plan tiene un adecuado control y nuestras banderas van a poder levantarse en algún momento si no estamos siguiendo la ruta que inicialmente habíamos planteado. Entonces, en la parte de objetivos, ¿qué es lo que buscamos con los objetivos? Es que estos objetivos estén vinculados a los objetos que estamos trabajando, nuestros objetos de interés. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando cómo queremos que esos objetos estén en un futuro. Una cosa es cómo están en este momento y cómo queremos que estén hacia el futuro. Entonces, los objetivos deben de reflejar ese punto y deben de ser los famosos objetivos SMART, ¿verdad? Que tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que estar definidos tanto en espacio como en tiempo, de tal manera que podamos medir objetivamente cada uno de ellos. Las estrategias. En la parte de las estrategias nosotros debemos de pensar a quién debemos influir, qué debemos de hacer para que la situación de nuestro objeto mejore, porque eso es lo que estamos buscando, una mejora, ya sea por reducir una amenaza o por mejorar la viabilidad del objeto. Entonces debemos tener claro hacia dónde debemos de tirar esas estrategias. Dónde y cómo debemos intervenir es fundamental, porque en ese sentido el tiempo de las intervenciones es clave, ¿verdad? Y eso nos va a dar mucho sentido a las diferentes cadenas de resultados que vamos a armar durante el plan, ¿verdad? Donde no tenemos que intervenir, eso es importante también, porque en algunos casos hay algunas condiciones, algunos actores sobre los cuales tomar medidas puede ser contraproducente para los objetivos que nos estamos planteando. Entonces, ¿qué hacemos con las estrategias, verdad? Necesitamos encontrar puntos claves de intervención. ¿Dónde queremos nosotros ser muy asertivos para la intervención? Temas de proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias que ya existen? Eso es bien importante, tener el contexto de que otras cosas han pasado ya, que otros planes ya existen. Seguramente hay una serie de estrategias a nivel nacional y una serie de metas a nivel nacional sobre las cuales nosotros podemos contribuir, o a nivel de la región, ¿verdad? Si estamos hablando de la región centroamericana, ya seguramente tenemos metas establecidas y algunas ideas de cómo hacer estos abordajes y qué podríamos tener como aportes novedosos dentro del proceso que estamos llevando, ¿verdad? Y poder seleccionar cuáles serían las estrategias óptimas, estrategias donde vamos a tener series de actores que se suman, ¿verdad? Y nuevamente, trabajar iterativamente, adaptativamente. Podemos ir y venir para poder ir revisando cómo hacer el abordaje de las estrategias. Y nuevamente, tenemos una situación actual y tenemos una meta futura. ¿Hacia dónde queremos llegar? Nuestra estrategia debe de movernos hacia esa situación futura. Y todas las acciones que estén contenidas dentro de esa estrategia deben de sumarnos a llevarnos a una condición deseada, que es lo que queremos tener con las intervenciones que vamos haciendo. Okay. ¿Cómo construimos una cadena de resultados?
primero seleccionamos una estrategia y hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacer una construcción desde el modelo de situación, donde ya identificamos los factores y partimos de ese modelo para poder ir construyendo la cadena de cómo vamos de la estrategia a nuestro objetivo y qué resultados intermedios tenemos para hacerlo. O simple y sencillamente partimos desde una construcción desde cero. Complementamos la lógica del análisis paso a paso, que es como se logra hacer de cualquiera de las dos formas, y aplicamos cuáles son los criterios para una buena cadena de resultados, es decir, ir poco a poco identificando cuáles son los resultados clave que necesitamos tener para alcanzar esos resultados. Eso lo compartimos con el equipo y vamos refinando poco a poco la estrategia, cuáles son los pasos necesarios y lógicos para poder articular toda esta cadena. Tenemos toda una identificación, ¿verdad? A partir, digamos, de que queremos conservar manglares y humedales, tenemos una amenaza identificada que es la deforestación y queremos hacer procesos de restauración, que es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar la renuencia de las prácticas mejoradas, ¿verdad? De cambiar esas prácticas tradicionales a prácticas mejoradas y cómo los productores pueden implementar esas medidas. Entonces, a partir de eso, pues ya establecemos una meta y decimos, ok, queremos trabajar sobre ciertas áreas, sobre cierto hectareaje para poder implementar estas medidas que estamos identificando. Entonces, identificamos ahí un punto de intervención, ¿verdad? Donde los productores implementan malas prácticas, nosotros queremos hacer un cambio de esas prácticas de pastoreo. Entonces, tenemos ya una estrategia de intervención. ¿Por qué? Porque entonces lo que queremos es hacer una mejora de las prácticas para incrementar la productividad. Esa va a ser nuestra estrategia de intervención, con el objetivo de tener un proceso de restauración en áreas donde se ha deforestado. Entonces vamos a tener dos elementos en la cadena de resultados que va desde la estrategia hacia el objeto de conservación. Entonces vamos a definir dos resultados importantes dentro de la cadena que a la larga nos van a dar una reducción de la amenaza. Esa es la lógica de tener una cadena, ¿verdad? Una cadena de resultados a partir de un modelo situacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos buscando? Es que los productores estén dispuestos a hacer un cambio de prácticas y que los productores puedan implementar, en este caso, por ejemplo, un esquema de pastoreo racional. En este caso específico, que es el WASAN, que es un sistema para poder hacer toda una mejora de pastos, y a la larga esto nos va a reducir la deforestación. Podemos trabajar a partir de eso e implementar otras tareas vinculadas, como pueden ser sistemas agroforestales, en los cuales vamos haciendo una mezcla de productos forestales con mejoras en el pasto, conservación de suelos y una serie de acciones que nos van a permitir poder proteger de mejor manera el objeto. Entonces, a partir de esto, es como se puede armar una cadena de resultados de manera muy sencilla. Y la otra, pues igual, podemos partir de cero y simple y sencillamente pensamos en una estrategia en la cual queremos trabajar y vamos haciendo una identificación de hacia dónde queremos llegar. Simple y sencillamente no analizamos los factores, no analizamos porque no los tenemos, puede ser, o simple y sencillamente las cadenas pueden ser tan complejas que es muy complicado hacerlo así. Simplemente pasamos de una estrategia. ¿Qué es lo que queremos implementar? Que en este caso queremos mejorar la productividad y mejorar la conservación a través de diferentes prácticas, en este caso hablando de temas de restauración. Entonces pasamos simple y sencillamente a que los productores estén dispuestos a cambiar su práctica y que implementan estas medidas. Y esto, como les digo, puede ir a través de diferentes ejes para restaurar paisajes productivos. Y sobre esa base ir definiendo directamente cómo vamos haciendo los diferentes temas de abordaje que vamos a llevar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al final de cuentas, el resultado que queremos es reducir la deforestación, que es como la meta sobre la amenaza en particular, ¿verdad? Entonces, ya vinculado a esto, ya vamos estableciendo entonces metas. O sea, nuestro objetivo está claro. ¿Qué es lo que queremos? Ok. Entonces, a esto le vamos a poner números. Vamos a ir diciendo, ok, sí, lo quiero mejor, ¿cuánto mejor? Entonces decir, bueno, aquí ya tenemos un aumento de la cobertura forestal, que eso ya es bastante, ¿verdad? Puede ser una meta muy ambiciosa, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos.
Y vamos poniendo metas también. En este caso, para la reducción de la deforestación, ¿verdad? Tenemos un horizonte de tiempo en el cual decimos, ok, estamos reduciendo la deforestación a una tasa del 0%, ¿verdad? En ciertas zonas, en ciertas partes específicas del objeto que queremos. Por ejemplo, queremos una tasa de deforestación 0 en la zona de manglar, ¿verdad? Entonces tenemos metas tanto para el objeto como para el tema de las amenazas, ¿verdad? Y posteriormente podemos ir viendo acciones complementarias, ¿verdad? Entonces, no es solo que tengamos los resultados, no es solo que la gente quiera pasar a un modelo diferente, sino evaluar la eficacia de ese modelo, ¿verdad? Con resultados, decirle a la gente, estos da buenos resultados y se va reduciendo y mejorando el tema de la productividad, pero reduciendo la tasa de deforestación. Entonces, podemos ir avanzando en esa construcción de resultados e ir identificando a lo largo de todo este proceso qué es lo que se ha hecho. Entonces, en una meta a corto plazo, podemos tener que se ha mejorado las pasturas degradadas en tanto tiempo y que se empieza a incrementar la productividad. Esto se puede ver en un incremento, ya sea de la carne o de la leche de algunos sectores o de algunos productores, y poder tener como ese gancho, ¿verdad? Y decir, bueno, ok, entonces los productores ya vieron que esto funciona, entonces una meta siguiente va a ser que un grupo de productores o un grupo se vincule a esto y empiezan a implementar esta medida. Entonces tenemos que tener metas que sean coherentes. Normalmente trabajar con este grupo de personas puede ser un poco complicado porque cuesta que se enganchen con ciertas prácticas o con ciertos elementos para poder ir cumpliendo y alcanzando esas metas. Entonces, podemos ir viendo la meta hacia el final y después estableciendo metas con cada uno de los resultados y con cada una de las estrategias y qué acciones podemos ir tomando a lo largo de esto. A la larga, estas metas que vamos definiendo a lo largo del tiempo se convierten en nuestros indicadores. Número de hectáreas que están implementando pastos mejorados, número de hectáreas que están recuperando bosque, número de productores que implementan prácticas. Ese tipo de cosas nos ayudan a poder ver, podemos establecer, por ejemplo, qué hectareaje hemos restaurado, cómo van estas prioridades, se está priorizando los bosques riparios, se están priorizando áreas altamente erosivas, se están protegiendo cuencas. Entonces, dentro del gran contexto del paisaje estamos haciendo abordajes a diferentes niveles, con diferentes grados de intervención, con una aplicación a diferentes niveles, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir logrando todo este proceso a lo largo del tiempo? ¿Cómo se van evaluando los procesos? ¿Cómo se evalúa que las prácticas que estamos proponiendo son realmente efectivas? Y cómo esto nos permite compartir los resultados para poder ir mostrando, más que diciendo, cómo estos programas se pueden establecer desde diferentes ámbitos y con diferentes actores. A partir de eso, pues ya podríamos tener planes operativos donde ya entramos a detalles específicos de cómo costeamos las actividades, cuánto nos va a costar hacer tal cosa, dónde deberíamos de tener sinergias para poder tener los recursos técnicos o financieros, según sea el punto, evaluar esos recursos, qué capacidades tenemos, qué capacidades necesitamos traer, qué capacidades necesitamos desarrollar en nuestros propios equipos para poder ir haciendo esto. Es importante tener en cuenta que la implementación de estos planes tiene impactos, entonces tenemos que determinar los riesgos, tenemos que determinar los famosos planes de salvaguardas, ¿verdad? Cómo logramos mitigar esos impactos negativos que estas acciones puedan tener. Si bien en un principio se piensa que es para bien, puede tener algunos impactos negativos y que no estamos identificando y que podríamos estar fomentando ciertas prácticas que no son deseables al momento de desarrollar las estrategias, y principalmente cómo podemos establecer una estrategia de salida en una intervención para dejar capacidades locales, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces tenemos que tener claro cómo vamos comprendiendo este riesgo, ¿verdad? Aclarar cuál es el riesgo que se identifica, qué otras herramientas podríamos utilizar y volver a revisar nuestra cadena de resultados, porque puede ser que algunas de las cosas que implementemos nos generen cambios que necesariamente tengamos que volver a ver. Y como les mencionaba, la identificación de salvaguardas ambientales y sociales que nos permitan mitigar potenciales efectos negativos a lo largo de la implementación de las estrategias y que en un inicio quizás no pudimos identificar o que no pudimos ver. Los productos claves al terminar el módulo de planificar
tenemos que tener claro los objetivos para cada objeto, las cadenas de resultados, los modelos conceptuales finalizados, para finalmente tener el plan de acción.